Buenas, en este vídeo vamos a explicar el movimiento armónico simple, pero para ello primero vamos a hacer una pequeña introducción a otros movimientos. Empezamos con el movimiento periódico. ¿Qué será eso? Bueno, pues para que nosotros nos entendamos, un movimiento periódico es aquel que se repite cada cierto tiempo. Como por ejemplo, un columpio. ¿Vale? Nosotros estamos en una posición de equilibrio y empezamos a balancear ese columpio. Bueno, pues tendrá un movimiento periódico. ¿Por qué? Porque se va a repetir cada X tiempo. ¿Vale? Entonces, vamos a tener dos variables. La primera, t, que es el periodo, y que nos va a indicar el tiempo que tarda en repetirse el movimiento. Tiempo que tarda en repetirse el movimiento. Y se mide en segundos. Es tiempo, ¿vale? Y después vamos a ver qué es la frecuencia, que se puede representar como una F o a veces se representa con un símbolo como este. ¿Vale? Y esa frecuencia lo que nos dice es la cantidad de veces que se repite el movimiento por segundo. Entonces, número de veces que se repite el movimiento en un segundo. Se mide en hercios o en segundos a la menos 1. De ahí que la frecuencia sea 1 partido del periodo. ¿Vale? Así que sabemos que frecuencia es 1 partido de periodo, segundos a la menos 1, periodo, segundos, y este es el movimiento periódico. Seguimos. Después del movimiento periódico tenemos otro tipo de movimiento que se llama oscilatorio. Y sabemos lo que es oscilar, ¿verdad? Es un movimiento que hace que el cuerpo se mueva de un lado a otro respecto de la posición de equilibrio. ¿Vale? Entonces, un movimiento oscilatorio también sería el columpio, como hemos dicho antes. La posición de equilibrio es cuando nosotros estamos parados y empezamos a oscilar una vez que nos movemos. ¿Vale? Entonces, un movimiento oscilatorio sería aquel en el que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro columpio, ¿vale? Y este empieza a ir hasta un punto, vuelve y va hasta otro punto, ¿verdad? Entonces se mueve de un lado a otro respecto de la posición de equilibrio. Que en nuestro caso, esa posición de equilibrio sería esta de aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues lo que hacemos es movernos, volvemos al punto de equilibrio, nos movemos, volvemos al punto de equilibrio y así sucesivamente con este movimiento. ¿Vale? Y después del movimiento oscilatorio tenemos otro que se llama movimiento vibratorio. ¿Vale? Este es fácil. Vibratorio. Bueno, pues el vibratorio es un oscilatorio pero con una trayectoria recta. ¿Vale? Entonces es oscilatorio con trayectoria rectilínea. Y este lo vamos a dejar así, sin más. ¿Vale? Con esto nos vamos a ir a introducir el movimiento vibratorio armónico simple. Y para ello vamos a utilizar un movimiento que ya conocemos de otras veces, ¿verdad? Nos acordamos de la ley de Hooke. Fijaros, para explicar el movimiento vibratorio armónico simple, yo lo que voy a hacer va a ser dibujarme un muelle, ¿vale? Por ejemplo, así, en su posición de reposo, ¿vale? Es decir, aquí nosotros con nuestra masa estamos
en el eje, ¿verdad? Estamos en 0. ¿Qué pasa si yo estiro este muelle? Bueno, pues yo voy a estirar el muelle hasta aquí. ¿Vale? Fijaros que cuando estiro el muelle, este muelle llega hasta otra posición, que la vamos a llamar menos A. ¿Qué va a pasar? Que este muelle, en el momento en el que yo lo suelte, ¿qué va a hacer? Pues va a intentar recuperarse, ¿verdad? Va a intentar volver a la posición en la que estaba, ¿vale? Pasando por diferentes fases, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que estamos haciendo aquí es tener una fuerza que se llama FR, fuerza recuperatoria. ¿Vale? Que no es otra cosa que la fuerza que hace que volvamos a estar en la posición en la que estábamos, ¿vale? Se llama fuerza recuperadora o se puede llamar fuerza restauradora, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Estas fuerzas además son proporcionales a la distancia que separa del punto de equilibrio, ¿vale? O sea, es decir, estas fuerzas ya sabemos que en la ley de Hooke se cumple que F es igual a menos K por X, ¿verdad? Entonces sabemos que la fuerza es proporcional a la elongación, es decir, a lo que nosotros nos estamos separando de nuestra posición de equilibrio, que en este caso sería esta. ¿Vale? Cuando yo suelto el muelle se queda ahí. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues vamos un poco más allá. ¿Vale? Yo sigo teniendo aquí este muelle, que lo tengo en X0, pero ahora voy a ejercer una fuerza hacia arriba, ¿vale? Entonces, de tal manera que el muelle se encoge, ¿verdad? Y vamos a llegar a una posición que vamos a llamar XA. ¿Por qué la llamamos XA? Bueno, pues fijaros, porque aquí estamos en el eje positivo y en el otro lado estábamos en el eje negativo, ¿vale? Por eso aquí tenemos X menos A y por eso aquí tenemos X igual a A, ¿vale? Igualmente, lo que vamos a intentar es volver a la posición de equilibrio utilizando la fuerza restauradora. Entonces, fijaros, ¿qué es lo que está sucediendo? Que vamos a tener un movimiento oscilatorio. Vamos a oscilar desde este punto que yo tengo aquí hasta este punto que yo tengo aquí. Entonces, lo que voy a hacer es ir bajando y subiendo hasta llegar de nuevo a mi posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Bueno, pues nosotros sabemos que tenemos un movimiento que se llama armónico simple y que es el que queremos descubrir. Bueno, pues esto es un caso particular, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué significa movimiento armónico simple? Bueno, pues ya hemos hablado antes que cuando a este cuerpo nosotros lo alejamos de la posición de equilibrio estable, ¿vale? De donde el cuerpo se encuentra cómodo, es su posición de equilibrio, es donde tiene una mayor estabilidad, ¿vale? Actúan unas fuerzas restauradoras que tienden a devolverlo al estado original de equilibrio, ¿vale? Además hemos dicho que estas fuerzas son proporcionales a la separación del punto de equilibrio, ¿vale? Entonces, vamos a ver. 1. Cuando apartamos al cuerpo de la posición de equilibrio, ¿vale? Las fuerzas restauradoras tienden a llevarlo de nuevo a la posición de equilibrio, ¿vale? ¿Qué más? Estas fuerzas son proporcionales ¿a qué? A la separación del punto de equilibrio, ¿verdad? Del punto
punto de equilibrio. En este caso, fijaros que nosotros teníamos aquí el x menos a y aquí el x igual a a, ¿vale? Que ya veremos más adelante lo que significa esa a. De momento, f proporciona la separación del punto de equilibrio. Vale, genial. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, pues además obedecen a la ley de Hooke, que esta ya la conocemos y sabemos que esto es menos k por alargamiento, ¿verdad? Entonces sabemos que el alargamiento del muelle es directamente proporcional a la fuerza que se aplique, ¿vale? Siempre y cuando, por favor, no deformemos el muelle. Todos sabemos que si hacemos el burro y deformamos el muelle completamente, no va a volver a su posición de equilibrio, vamos, ni aunque lo intentemos, ¿vale? Entonces esto va a suceder siempre que no deformemos de una manera permanente el muelle, ¿vale? Entonces, esta K sabemos que se mide en newton partido por metro, esta elongación la vamos a medir en metro y la fuerza la medimos en newton, ¿vale? Entonces, en estos casos concretos que estamos viendo, esta fuerza, ¿vale? Esta fuerza reparadora o restauradora sigue la ley de Hooke. Por lo tanto, la posición del cuerpo es una función sinusoidal, ¿vale? O sea, es como si fuera una onda, ¿vale? Entonces vamos a seguir una función sinusoidal a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la posición del cuerpo, fijaros, la posición del cuerpo sigue una función seno o coseno. Esto es trigonometría, ¿vale? Pero ya sabemos que las funciones seno o coseno son de este modo, bien empezando en el origen o bien empezando bueno, esta no empezaría en el origen, imaginaros, bien empezando de esta manera, ¿vale? Así que cositas que tenemos que saber, que la posición del cuerpo es una función sinusoidal, seno o coseno, o sea, f sinusoidal en el tiempo, o sea que a lo largo del tiempo va a ir cambiando y fijaros, bueno, esto no está muy bien dibujado, pero cada X tiempo se va a repetir, ¿verdad? Por lo tanto, si volvemos aquí, estamos hablando de algo periódico, ¿sí? Así que vamos a seguir avanzando. ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿qué más cositas tenemos? Bueno, pues que la posición del cuerpo sigue este tipo de función, ¿vale? Entonces, estas funciones sinusoidales se denominan armónicas, ¿vale? Entonces, estos son funciones armónicas. Y es por esto que nosotros decimos que el cuerpo sigue un movimiento armónico, ¿vale? En este caso armónico simple, ¿ok? Bueno, pues vamos a ir. Entonces, ya sabemos que una partícula tiene un movimiento armónico simple cuando oscila bajo la acción de fuerzas reparadoras, ¿vale? Acción, fuerzas reparadoras o restauradoras, acordaros que da lo mismo, ¿vale? Entonces, son proporcionales a la distancia respecto de la posición de equilibrio estable, ¿vale? Pues empecemos. Ahora que ya tenemos esta introducción, nos vamos a ir a conocer a nuestro movimiento armónico simple, ¿vale? Y vamos a empezar con la formulita, que es lo que nos gusta siempre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo representamos esa función de movimiento armónico simple. Y ya hemos dicho que lo hacemos de la siguiente manera, ¿vale? Entonces, imaginaros que empezamos desde la posición de equilibrio, ¿vale? Yo voy a poner aquí que esto sería la posición de equilibrio, ¿sí? Pero además, esto de aquí es el eje del tiempo,
¿sí? Y esto de aquí es el eje X de siempre, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Bueno, es el eje X para nosotros ahora que estamos con este tipo de funciones, ¿vale? Eje X y tiempo. Ok, entonces, imaginaros, si el movimiento parte desde la posición de equilibrio, ¿vale? Nosotros lo que vamos a obtener es una función seno. Así que voy a intentar dibujarlo lo mejor que pueda. Vamos a tener una función seno. Esto de aquí se llama función seno. Y partimos desde el equilibrio, ¿vale? A ver, si representamos la posición X, ¿vale? Del péndulo, o sea, la posición que sea, si nosotros tenemos, imaginaros que lo que estamos representando aquí es un péndulo que va a oscilar hasta aquí y va a llegar hasta aquí, ¿vale? Entonces, si nosotros nos encontramos en esta posición, lo que tenemos es la gráfica que estamos representando. Sin embargo, si nosotros empezásemos aquí, no empezaríamos en el origen, ¿vale? Estaríamos empezando en el punto, vamos a ponerlo con otro color, ¿vale? Si nosotros empezamos aquí, por ejemplo, pues lo que tendríamos no es otra cosa que la función que empieza desde otra posición, ¿vale? Pero de momento nosotros vamos a centrarnos en la que está dibujada en color azul. De hecho, vamos a subrayarla un poquito para saber qué es en la que nos estamos centrando. Función seno y la empezamos aquí. O sea que estamos en el punto de equilibrio. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver. La función es seno, ¿vale? En este caso nosotros vamos a hacer una función seno. ¿Puede ser una función coseno? Por supuesto que puede ser una función coseno y eso va a depender de la posición inicial de oscilación, ¿vale? Entonces, de momento nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo se representa esto. Y esto no es otra cosa que xt es igual a A. Ah, y ahí ya tenemos la A de la que hablábamos antes, ¿verdad? Coseno, fijaros que estamos diciendo, jolín, si me acabas de decir que es seno, ¿vale? De omega t más phi, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy utilizando la función coseno? Bueno, porque hemos dicho antes que con la función coseno nosotros podemos empezar en el sitio en el que queramos. Sin embargo, la función seno es cuando empezamos en el origen, ¿vale? Así que venga, empezamos. Fijaros, la función nos dice que tenemos xt. ¿Qué será ese xt? Bueno, pues x nos indica la posición en función del tiempo, ¿vale? Venga, vamos a ir poniéndolo. Así que esto es posición en función del tiempo, ¿vale? A, esta de aquí, vamos a llamarla amplitud. ¿Y qué será eso? Eso suena a amplio, ¿vale? Entonces, amplitud, fijaros, va a ser el valor máximo o el valor mínimo. V de valor, por favor, no de... Bueno, voy a borrarlo para no liarnos. Que ya nos conocemos. Este va a ser el X mínimo que podemos tener y este es el X máximo que podemos tener, ¿vale? Así que valor mínimo o máximo que alcanzamos, ¿vale? Más. Me aparece por aquí esta omega, ¿vale? Y esto, fijaros, que omega es frecuencia angular. Antes hemos hablado por ahí algo de frecuencia, ¿verdad? Así que me voy a ir aquí un poquito más abajo y voy a dedicarle un ratín
a esta omega. Esta omega se llama frecuencia angular, se mide en radianes partido de segundo, ¿vale? Y se relaciona con el periodo y con la frecuencia. O sea que podemos decir que esta frecuencia angular es 2pi partido del periodo. Y como sabemos que la frecuencia es 1 partido del periodo, podemos decir también que esto es 2pi por la frecuencia, ¿ok? Vale, genial. Pues voy a usar otro color. Este de aquí, ¿vale? Todo esto, ¿qué me va a indicar? Bueno, pues eso me va a indicar fase del movimiento. Vaya. ¿Qué será eso? Bueno, pues la fase del movimiento, ¿vale? Lo que tenemos que ver es cómo sucede. Entonces podemos ver que esta fase, ¿vale? Cuando tenemos una oscilación completa, es decir, cuando ya ha pasado el movimiento y empieza a repetirse de nuevo, ¿vale? Vemos cómo la fase aumenta. Y entonces las posiciones se vuelven a repetir. Lo que pasa que, claro, esas posiciones ya han aumentado y aunque se repitan, están en otros puntos, ¿vale? Entonces, eso sería la fase de movimiento. Mientras que este pequeño angulito que tengo aquí, ¿vale? Sería la fase inicial. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues esto es lo que nosotros llamamos, ¿vale? Movimiento armónico simple. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues a partir de aquí lo que podemos hacer es un pequeño ejemplito. Y después podemos ver también cómo se calcula la velocidad y cómo se calcula la aceleración. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veremos que la velocidad y la aceleración se calculan utilizando derivadas. Pero vamos a hacer primero un pequeño ejemplo. Entonces, en este ejemplo a mí me están diciendo que yo tengo un lazo, ¿vale? Una cuerda, y entonces esa cuerda, S más, oscila con una ecuación que es x igual a 0,4 seno. Fijaros que lo voy a hacer con el seno, para que veáis que se refleja exactamente lo mismo que con el coseno. Entonces yo aquí tengo seno de 2πt más 0,25 pi. ¿Vale? Por favor, calculadoras a partir de ahora en radianes. Si no ponemos las calculadoras en radianes, vamos a equivocarnos, ¿vale? Entonces recordad que trabajamos con radianes. Bueno, pues vamos allá. A mí aquí me están diciendo posición, o sea, x en t igual a 0,4 segundos. Vale, fenomenal. Además me están diciendo periodo y frecuencia, ¿vale? Periodo y frecuencia. Y además me están diciendo que escriba f, ¿vale? En función del coseno. Perfecto, así que vamos a tratarlo todo. Bueno, pues me voy a quitar la chuletilla y voy a intentar acordarme de todo lo que acabo de aprender, ¿vale? Yo me voy a poner aquí mi formulita. 0,4 seno, bueno, perdón, x igual a 0,4 seno de 2πt más 0,25 pi. En el A, bueno, pues en el A me dicen que x cuando t es igual a 0,4 segundos. Este es sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde yo tengo una t, yo meto mi 0,4 segundos y se acabó, ¿verdad? Entonces, vamos allá. Uy, en t igual a 4 segundos, no a 0,4. Me estaba pareciendo a mí muy poco. Vale, entonces vamos a hacer t igual a 4 segundos. 0,4 es la amplitud que tengo, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner 4 segundos en vez de 0,4. Vale,
4 segundos. Bueno, pues donde tengo t yo meto 4, es decir, x es igual a 0,4 por el seno de 2 por pi por 4 más 0,25 por pi, ¿vale? Y esto me dice que es 0,28 metros, es decir, a los 4 segundos de iniciar el movimiento yo me encuentro en el punto 0,28. Periodo y frecuencia. Bueno, pues fijaros que T y F. Y sabíamos que T y F se relacionaban por omega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque omega era 2pi partido de T. Pero además, si nosotros nos vamos a nuestra formulita y la comparamos, fijaros, ¿dónde está el omega? Es el que acompaña al T, ¿verdad? O sea que este de aquí es omega, ¿sí? Así que vengo aquí y digo, pues 2pi partido de 2pi. ¿Y qué me da? Pues me está dando que omega es 1 partido de S. Por lo tanto, si este 1 partido de S no es 1, un segundo, ¿vale? Entonces, el periodo, bueno, ha corrido mucho. Fijaros, el periodo aquí sería 2pi partido de omega. Y de ahí saco que es 2pi partido de 2pi, que es igual a un segundo. Y la frecuencia es 1 partido por el periodo, que sería 1 partido de 1. Por lo tanto, 1 es un hercio o segundo a la menos 1. ¿Vale? Y me voy al C y me dice, escribe esto en función del coseno. Bueno, pues vamos a ver cómo sería esto en función del coseno. Fijaros, yo con el seno tengo 0,4 seno de 2πt más 0,25 pi, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues nosotros tenemos que saber cómo se relacionan la función seno y la función coseno, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay un punto que es 90 grados, que es el pi medios, ¿vale? Que es cuando se relacionan. Entonces nosotros sabemos que un ángulo al que le resto pi medios, o sea, el coseno de un ángulo menos pi medios es igual al seno, ¿vale? Entonces, si yo aquí llego y digo, mira, no, es que yo a esto voy a restarle pi medios. Entonces, en el momento que yo a este seno, si restamos pi medios, convertimos la función seno en coseno. Esto es trigonometría, ¿vale? Tenemos que controlar un poquito de trigonometría para esto. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo decir que x será 0,4 coseno de 2πt más 0,25 pi menos pi medios. Y con esto ya tengo mi función coseno, ¿vale? Que si yo ahora arreglo esto un poquito para que quede más decente, tendré 0,4 coseno de 2πt menos 0,25 pi, ¿vale? Pi medios es 0,5. Esto es 0,5 pi y 0,25 menos 0,5 es menos 0,25, ¿vale? De este modo yo ya tendría puesta mi función en función del coseno, ¿vale? Y con esto yo ya tengo la primera parte del movimiento armónico simple, ¿vale? ¿Qué sucede cuando nosotros queremos calcular la velocidad del movimiento armónico simple? Velocidad del más. Bueno, pues que hay algo que en matemáticas llamamos derivada, ¿vale? Y lo que hacemos es obtenemos la velocidad en función de las derivadas de la posición, ¿vale? Por lo tanto, como yo sé que x es igual a seno o coseno, ¿vale? En este caso, si queréis, ponemos la de arriba que hemos estado utilizando coseno, pero bueno, podemos poner si queréis la del seno y así vemos
todo a lo que nos enfrentamos, ¿vale? Entonces, a seno de omega t más y nuestro angulito. Si nosotros derivamos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, pues para empezar, como estamos derivando en función del tiempo, ¿qué tenemos que derivar? Pues fijaros, esto de aquí dentro, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría que v es igual a A, que es una constante y no hay que derivarla. Y ahora, omega, que es la derivada de lo de dentro, lo sacamos fuera. ¿Y cuál es la derivada del seno? El coseno, ¿verdad? Así que sabemos que el A omega por coseno de omega t más phi, ¿vale? Sería la formulita de nuestra velocidad. ¿Sí? ¿Y podríamos calcular la aceleración? Bueno, pues la aceleración, fijaros, esta es la velocidad, ¿vale? Si yo ahora, si derivo, ¿qué obtengo? Aceleración del movimiento armónico simple, pues voy a ello. Venga, A y omega lo dejo como está, ¿vale? Porque son constantes, entonces se quedan fuera. Fijaros, ¿cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es el menos seno, así que yo ese menos lo dejo aquí fuera para que no se me olvide. Y la derivada de lo de dentro es omega, ¿verdad? Así que será menos A omega por omega, seno de omega t más el angulito. Y esto no es otra cosa que menos A omega cuadrado por el seno de omega t más phi. ¿Vale? Y con esto ya tenemos la aceleración del movimiento armónico simple. ¿Vale? Bueno, pues si tenéis alguna duda ya sabéis dónde encontrarme. En el próximo vídeo haremos un par